Bueno, entonces, para continuar con todo lo que estábamos viendo referente a los indicadores de rendimiento en Reporting Service, recuerden que para ingresar, una de las formas es darle clic en el menú inicio, irnos a Microsoft SQL Server Reporting Service y el Report Server Configuration Manager. Nos va a pedir obviamente que nos conectemos al administrador de la configuración. Esta parte pues ya la explicamos anteriormente, que es el nombre de la instancia donde agregamos este servicio. Le damos conectar y bueno, nos va a aparecer esto, ¿no? Entonces en las primeras sesiones pues ya vimos la parte de la configuración de la cuenta, la dirección del servicio web, cómo configurar la base de datos. Y el que nos interesa a nosotros en este momento es irnos a la parte de dirección URL del portal, y esta que está por acá es la que nos va a interesar, ¿no? La que dice http diagonal el nombre de su servidor, que es el localhost, que es donde se están en este momento configurando y publicando sus servicios, diagonal reports. Entonces aquí nos lo va a mostrar, recuerden, en su navegador, el navegador que ustedes tengan configurado, y les va a cargar pues todo aquello que pues ya hayamos realizado, algunos informes, ¿sale? Y vean, aquí obviamente nos van a aparecer algunos de los ejemplos que ya hemos hecho. Yo tengo algunas cosas más porque pues ya también por ahí hice otros ejemplos adicionales, ¿sale? ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, si recordamos un poquito lo que vimos la semana pasada y realizamos algo como esto, que era un reporte que agrupaba ventas por fechas, utilizando la base de datos de AdventureWorks, ¿sale? Y donde nos mostraba las ventas por día, las ventas por categoría. Eso fue algo de lo que hicimos. También por ahí hicimos algo sobre ventas de artículos que estaban agrupados por ciertas categorías. Ahorita tarda un poquito en conectar. Bueno, vamos a ver si mi servicio tarda un poquito en cargar porque pues tiene muchos datos, pero esto fue algo como lo que hicimos, ¿no? Que en función de una fecha generamos un KPI con un valor objetivo, ciertos umbrales, y en función de los valores pues por ahí los íbamos comparando, ¿no? Íbamos aplicando ciertos criterios, la parte de las fórmulas o el formato de fórmulas, que simplemente es para la visualización, y propiamente el indicador, que sería más como el tipo KPI, que es este que tenemos aquí, ¿no? El tipo semáforo con los colores rojo, verde y amarillo, ¿sale? Entonces, eso fue algo como lo que hicimos, ¿sale? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Nosotros vamos a utilizar o vamos a crear un indicador de tipo KPI, ¿sí? Pero visual, algo como esto que está por acá, ¿sale? Entonces, este KPI, este indicador de rendimiento, pues, ¿para qué nos va a servir? Para que simplemente cuando un usuario entrara a este portal, en esos indicadores clave, sí, resumidos, que ya están consolidados, pues puedo ver así de manera inmediata si una situación está bien, está mal, está regular o cuál es el estado, ¿no? Y tal vez ya después me puedo poner a analizar junto con otros reportes, pues a qué se debe, ¿no? Entonces vamos a hacer por aquí un ejemplo muy sencillo, para lo cual lo vamos a hacer con una consulta de SQL. Entonces vamos a abrir nuestro SQL Server y vamos a copiar una consulta muy sencilla. Este primer ejemplo lo voy a hacer sin utilizar como tal datos extraídos de una base de datos. Es para el ejemplo, así como utilizamos la consulta para agrupar los productos por categoría y por fecha, ¿sale? Que únicamente generamos la consulta y ahí mismo como que cargamos los datos en una especie de consulta virtual. Aquí lo vamos a hacer de la misma manera. Y aquí no olvidemos que para poder hacer esto, cuando nos conectamos a SQL Server, requerimos forzosamente de una conexión a una base de datos. Entonces, simplemente para tener ahí un repositorio, perdón, aquí lo volví a abrir, para tener un repositorio vamos a crear una base de datos simplemente para poderla establecer en la conexión. Y vamos a crear o vamos a generar una consulta dentro de esa base de datos. Entonces, lo que me interesa ahorita es que generemos lo siguiente.
La base de datos simplemente va a ser un contenedor que le vamos a poner el nombre de KPI, ¿sí? Por la parte de indicadores de rendimiento. Y la consulta que vamos a utilizar es simplemente para evaluar estos elementos. Recuerden, y ya lo discutimos en sesiones pasadas, que un KPI necesita un valor base, un valor objetivo y un umbral o un estado, ¿sale? Entonces, con esos tres elementos, pues es lo que nosotros vamos a utilizar y que es lo que nosotros vamos a, a definir dentro de esta consulta, ¿sale? Entonces, vamos a escribir lo siguiente. De hecho, lo podemos crear incluso como una vista, que ahorita como que creo que sería lo más sencillo. ¿Vale? Entonces vamos a crear esta base de datos y dentro de esa base de datos, ahora sí, vamos a generar una vista. Vamos a ponerle datos KPI. ¿Sale? Bueno, aquí le vamos a poner unos alias. Vamos a ponerle el valor base, valor objetivo. Ahora, esta forma que vamos a utilizar en este momento es cómo aplican o cómo generamos los KPI utilizando esta herramienta que es el Reporting Service. Cuando entremos a la parte de la configuración, pues van a ver a qué me refiero con esto. Y vamos a colocarle aquí algunos datos, ¿no? Vamos a suponer que vamos a comparar un valor que estamos leyendo de algún proceso, de alguna situación, comparado con un valor objetivo, ¿sale? Entonces aquí le voy a poner bueno, vamos a poner un valor más bajo, vamos a ponerle 5. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Y eso es lo que vamos a ejecutar. Voy a ejecutar todo desde el Create Database porque no tengo la base de datos, donde se genera se pone la base de datos en uso y donde creamos nuestra vista. Vale, entonces esta consulta, ahora que ya ejecuté y creé la vista, vamos a ver cuál sería el resultado. Obviamente, y repito en este punto, estaríamos simulando la lectura de datos que tal vez sí estamos haciendo de algunas tablas, ¿no? O de alguna base de datos, o de algo que sí estuviera alimentando un proceso real. Ahorita simplemente lo generamos para cuestiones de prueba. Entonces, esta consulta, vean, nos regresa una serie de registros donde lo que vamos a hacer, pues, es comparar, ¿no? Comparar este valor base contra el valor objetivo. Recuerden esa parte de los umbrales. Entonces, aquí, en esta forma de trabajar con los reportes en Reporting Service, bueno, los KPIs en Reporting Service, lo que estamos haciendo es comparar el valor que estamos leyendo de algún proceso, ¿sí? En este caso un proceso ficticio. Tenemos el valor recuperado que es de 5, nuestro objetivo sería de 25, y dentro de esta regla que tenemos que definir, obviamente, determinaríamos que es un estado malo, ¿no? Si recuerdan lo que comparábamos en el ejemplo anterior de las ventas contra las llamadas. Entonces aquí para nosotros 5 sobre 25, que es más o menos como el 20% del total, diríamos que es malo. Entonces por eso está un estado de -1, ¿sale? Después tenemos 15 con 20. Sí, diríamos que está pues, más o menos, estamos hablando de el 60%, por ahí así. Y después de 25 ya diríamos que está en un estado correcto, ¿no? Que sí está lo que pudiera estar dentro de un valor válido. Entonces ahí estamos definiendo los ejemplos, ¿no?
Ahora, esto, ¿cómo lo vamos a utilizar o de qué manera lo vamos a aplicar? Bueno, aquí ahorita voy a minimizar mi SQL y me voy a regresar a esta parte, ¿no? A nuestro portal. Y aquí, dentro de las opciones que tenemos en nuestro Reporting Service, en la parte de nuevo, recuerden que aquí tenemos carpetas, orígenes de datos, datasets, ¿vale? Creo que no hemos generado carpetas con ustedes dentro del escenario, si no pues las vamos a crear. Y ahorita voy a eliminar esto para más o menos que estemos en la misma sintonía y vayamos viendo igual de cómo sería el proceso, ¿sí? Entonces vamos a crear algunos recursos compartidos, algunos elementos que podemos reutilizar en múltiples informes y lo ideal es tenerlo agrupado y organizado por carpetas. Entonces por favor le vamos a dar clic en el menú nuevo y vamos a generar una carpeta. A esta carpeta le voy a colocar el nombre de conexiones, orígenes de datos, como ustedes gusten. Y ahí nos va a generar la carpeta y nos va a mandar adentro de ella. Entonces veamos, ya tenemos una carpeta que es un contenedor. ¿En qué casos me conviene tener las carpetas o tener carpetas de este tipo? Bueno, recuerden que podemos tener conexiones o elementos que podemos compartir entre múltiples informes, al menos aquí dentro de Reporting Service, ¿sale? Entonces, si yo quiero crear una conexión que voy a utilizar en 3 o 4 reportes porque utilizan la misma base de datos, lo ideal es generarla aquí como un recurso compartido, ¿sale? En los ejemplos que hicimos anteriormente, las conexiones estaban incrustadas, lo que significaba que solamente las podíamos utilizar dentro del informe donde la definimos, ¿sale? Entonces vamos a crear una parte de conexiones y vamos a crear otra carpeta. Repetimos el proceso, aquí en el menú, en la cinta esta de menú. Nuevo, carpeta, y esta le voy a colocar conjuntos de datos o datasets. ¿Sale? Aquí ahorita es el nombre que yo le voy a colocar. Conjunto de datos, datasets. Ahí está, datasets. Le damos crear. De la misma manera nos va a generar un contenedor. ¿Sí? Ahora... podemos hacerlo de múltiples formas, podemos crear el dataset y ahí mismo generar la conexión. Aquí lo vamos a hacer por separado, entonces si ya les creo las carpetitas, vamos a entrar a la parte de conexiones. ¿Sí? Nos va a decir obviamente que la carpeta está vacía y aquí podemos agregar elementos, podemos agregar reportes, podemos agregar conexiones, conjuntos de datos, KPIs, pero eso lo vamos a hacer en el panel principal. Entonces aquí una vez que ya estamos dentro de nuestra carpeta de conexiones, nos vamos a ir a nuevo y vamos a generar un origen de datos, que es una conexión a un origen de datos basado en un proveedor, ¿sale? Ahora, ¿qué vamos a indicar aquí? El nombre de nuestra conexión. Por ejemplo, yo le voy a colocar CN de connection o una abreviación de connection. Y la base de datos o el nombre de la base de datos que se llama KPI. Es una recomendación, no es una obligación. A final de cuentas ustedes definirán en función de un criterio, una necesidad o una regla, una política, cuál es el nombre que le quieren dar, ¿no? Yo le puse CN KPI. Descripción. Pues aquí le podemos poner una descripción de para qué nos sirve esta conexión. Voy a ponerle a la base de datos de ejemplo KPI, ¿no? Que eso simplemente es como que ayuda, ¿no? No es obligatorio que lo pongamos. Y ahora, ¿dónde viene la parte interesante? Donde nosotros definimos quién va a ser nuestro proveedor. Es decir, dónde se encuentran nuestros datos. Si es SQL Server, Analysis Service, OLDB, OLDBC, especificar o tener otra fuente. Aquí lo que vamos a utilizar es la que viene marcada por defecto, que es SQL Server, porque los datos que queremos los vamos a obtener de SQL Server, de una base de datos, ¿sí? Y de una tabla o de datos que tenemos dentro de esa tabla. ¿Vale? Ahora, en la conexión,
¿Qué colocamos en la conexión? Pues aquí es como una conexión que realizamos en programación cuando trabajan con Ado.net, cuando trabajan con Entity Framework, que lo que nos pide es un data source. ¿Qué es data source o quién es data source? El nombre de nuestro servidor de base de datos, ¿sí? Donde ustedes crearon su base de datos de KPI. Aquí lo pueden obtener de esta parte o ya como hemos visto, botón derecho, propiedades y les dice cómo se llama el servidor o con el comando que ya lo hemos utilizado en muchas ocasiones, el famoso select @server name para que nos diga cómo se llama nuestra instancia, ¿no? Donde vamos a trabajar o a donde nos vamos a conectar. Recuerden que pues para SQL Server el nombre de las instancias pues, es muy importante porque ahí es la forma en la que podemos indicar hacia dónde nos vamos a conectar, ¿vale? Entonces yo voy a colocar aquí este nombre. Entonces sería así como que nuestro primer parámetro, data source, data espacio source igual al nombre de su instancia, punto y coma, y el nombre de la base de datos con el parámetro initial catalog igual, y nuestra base de datos le pusimos simplemente KPI y así debe de quedar su conexión. La voy a poner en un blog de notas para que se note un poquito más grande, porque ahí aunque le ponga el zoom como que no se aprecia muy bien. Sería algo así. Entonces, esta es la parte importante donde tenemos nuestra conexión, ¿vale? Entonces, ese es tanto el nombre del servidor como el nombre de la base de datos. Y aquí, esta parte referente a las credenciales, pues va a ser importante que ustedes lo consideren, porque pues va a depender de la configuración que tiene el servidor. En este caso, como nuestro servidor es local, recuerden, y como que cuando lo instalamos, lo más seguro es que la cuenta de Windows con la que nos conectamos, iniciamos sesión en nuestro equipo, la configuramos como el administrador o como un DBA, pues no vamos a tener problemas para ingresar, ¿no? Si le dejamos aquí en este momento la opción que viene por defecto, de que es con las mismas credenciales que visualizo el informe, es decir, con el mismo usuario de Windows que estoy entrando al portal, vamos a utilizarlo para definir la seguridad de la conexión que tenemos aquí arriba, ¿no? Entonces, en este caso no habría problema porque, repito, lo más seguro es que su cuenta de Windows, también cuando instalaron su SQL Server, lo configuraron como administrador. Pero en un escenario real, pues dependeríamos de un Active Directory para ver cómo están los permisos, los usuarios, y en el caso de que no tengamos Active Directory, pues lo más común es que utilicemos ciertas credenciales, ¿no? A través de un inicio de sesión definido por SQL Server, ¿no? Entonces, si yo le doy definir credenciales, nos va a pedir un nombre de usuario y una contraseña, ¿vale? Entonces, en este caso, insisto y quiero recalcar este punto, como lo más seguro es que ustedes sean administradores del equipo o de su usuario de Windows es un administrador y ese mismo es administrador de SQL Server, podemos utilizar esto. Si en algún momento ya lo van a implementar en algo de la vida real, pues tendrán que trabajar con Active Directory para definir los usuarios, permisos, o trabajar con inicios de sesión de SQL, ¿sale? Entonces, vamos a probar la conexión, a ver si todo anda bien. Entonces le damos probar conexión y si sale esta palomita verde, significa que tanto los datos del nombre del servidor, nombre de la base de datos y su cuenta tiene los permisos necesarios para trabajar con SQL. Bueno, con la base de datos de SQL, que es en la parte donde estamos definiendo la conexión. ¿Vale? Entonces aquí, si ya apareció esto en verde, pues simplemente le vamos a decir crear. Y aquí va a aparecer nuestro indicador con la conexión. Nosotros si en algún momento queremos modificarla, le damos clic en los tres puntos y le podemos decir modificar la conexión o administrarla si es que queremos cambiar el usuario, los permisos, el nombre de la instancia, etcétera. ¿Vale? Continuando,
vamos a generar el conjunto de datos que vamos a utilizar en el KPI. Entonces, para esto, como insisto, lo queremos tener organizado todo de una manera adecuada dentro de mi portal. Me voy a regresar al menú inicio. Aquí es como una barra de navegación en cualquier página web. Me voy al menú inicio. ¿Sí? Ahora voy a ingresar a la sección de datasets o de conjuntos de datos. Y vamos a crear nuestro conjunto de datos. Este conjunto de datos se va a crear utilizando el Report Builder, que ya hemos utilizado en algunas ocasiones para crear los reportes. Entonces vamos a irnos nuevamente a la opción de nuevo. Y ahora seleccionaremos conjunto de datos o dataset. Si es que lo tiene en inglés, les va a decir que si quieren abrir el Report Builder, pues le decimos que sí. Empieza aquí a cargarlo. Recuerden que pues, a veces tarda un poquito. Y les va a cargar una ventanita como esta. ¿Vale? Obviamente a ustedes que es la primera vez que ingresan, pues esto no les va a aparecer nada. ¿Sí? Yo a mí me aparece porque pues ya he utilizado cadenas de conexión que tengo en algunos reportes. Entonces por eso me aparecen aquí. Entonces para seleccionar el origen de datos que acabamos de crear, pues va a ser muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es simplemente darle clic aquí en la opción que dice examinar otros orígenes de datos. Le damos clic ahí. Más que reaccione. Y les va a aparecer esta ventanita. Entonces, si nos damos cuenta en este momento dónde nos está direccionando, a la página principal del portal. Se dan cuenta aquí, nos dice que es en Report Server. Y puedo ver las subcarpetas que generamos hace unos instantes, ¿no? ¿Cuáles son esas carpetas? Pues conexiones y dataset. ¿Dónde está nuestra conexión? La carpeta conexiones, valga la redundancia. Y aquí pues podemos ver el KPI, que ya la probamos. Entonces la seleccionamos, por favor. Le damos a abrir. Aquí nos va a aparecer como tipo acceso directo. La seleccionamos y una vez que tenemos nuestra conexión, le damos clic al botón que tenemos en la parte inferior derecha que dice crear. Entonces ahí le puchamos y nos va a cargar la siguiente ventanita. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Automáticamente, a partir de la conexión, nos va a mostrar del lado izquierdo, donde dice vista de base de datos, tablas, vistas que tengamos. En este caso, recuerden que la base de datos la creamos únicamente para tener a dónde conectarnos, pero si fuera una tabla donde fuéramos a consultar datos en tiempo real, una base de datos, perdón, donde quisiéramos consultar datos en tiempo real, pues aquí nos pudieran aparecer todas las tablas, todas las vistas que pudiéramos en algún momento implementar. Entonces, en este caso solamente tenemos nuestra vista que generamos de ejemplo, que ya sabemos que nos regresa 3 valores, ¿no? Para este ejemplo, esto es, recalco y soy insistente ahí, es solamente para nuestro ejemplo. Entonces, si yo marco la vista, me va a aparecer del lado derecho, pues una especie de datos, ¿sí? Que es lo que me regresa la consulta o la vista en este caso. Y si quisiéramos comprobarlo, aunque eso ya lo hicimos en SQL, en la parte superior tenemos un menú o una opción de menú que dice ejecutar la consulta. Si le damos clic acá, nos dice cuál va a ser el resultado. O si por alguna razón no quisiéramos esto, pudiéramos decirle editar como texto y aquí nosotros pudiéramos escribir una consulta directamente. Pudiera ser válido también. A final de cuentas, nos pudiera funcionar, ¿no? Ahí a veces es recomendable utilizar los objetos en la base de datos porque ahí ya comprobamos sintaxis, comprobamos el resultado y si hacemos un cambio lo podemos hacer desde el SQL Server modificando la vista o modificando la tabla sin tener que ingresar al conjunto de datos o al reporte para hacer esos cambios, ¿no? Pero bueno, en algún momento pues ustedes decidirán cómo lo quieren hacer. Entonces, aquí ya teniendo esto, eso sería todo. Ya vimos que sí nos da resultado.
Lo que tenemos que hacer simplemente es guardarlo. Entonces, en el menú de la parte superior, lo que tenemos aquí en la esquinita, le damos clic al botón de guardar. Nada más, nos va a pedir un nombre. Bueno, entonces le damos guardar y ya lo podemos cerrar. El nombre le vamos a poner de ese KPI. Aquí le vamos a colocar. Vamos a ponerle aquí el zoom. Le voy a indicar DS de dataset KPI. El nombre, pues obviamente tiene que ir de acuerdo a los datos que nos va a recuperar, ¿no? Tal vez estamos hablando de información de ventas, de empleados, productos, alumnos o algo así. Ya nada más, de preferencia, aquí recuerden que nos manda directamente al portal, a la raíz, que es el reports. Lo tendríamos que guardar como buena práctica en dataset, ¿no? Aunque bueno, insisto, esa organización pues, ya se va a definir en la empresa, en el lugar donde estén trabajando. Entonces le damos guardar. Ahí está. Y pues ahora sí, ya que lo guardamos, lo podemos cerrar. Y aquí dentro de la carpeta dataset va a decir DSKPI. ¿Sale? Entonces aquí cerramos todo esto. Ahí no se preocupen, a veces tarda un poquito en actualizar la vista de la página. Incluso a veces tenemos que darle refresh para que parezca el icono o el indicador de que pues ya tenemos ahí nuestro conjunto de datos. ¿Sí? Ahora, la importancia de los KPIs, ya hemos mencionado que es un indicador de rendimiento, ¿no? Un elemento de que de manera visual nos va a permitir mostrar un indicador, una alerta de algunos aspectos que para una empresa, para un negocio sea importante, ¿no? Por ejemplo, ver el estado de la venta, el número de órdenes atendidas, no sé, algo así. Entonces, esto, para que tenga un mayor impacto visual, lo deberíamos de colocar al inicio. Aquí el Reporting Service, recuerden que es una herramienta que nosotros podemos colocar dentro de una intranet institucional, donde los usuarios se pueden conectar y pueden interactuar con los informes, obviamente basado en privilegios, permisos que nosotros establezcamos, ¿no? Ahora vamos a generar nuestro KPI dentro del portal o dentro de la página de inicio, para que cuando entremos, ahora sí nos muestre los indicadores. Entonces aquí vamos a darle clic al menú nuevo, pero ahora no vamos a seleccionar carpeta ni informe paginado, nos vamos a ir a nuestro indicador de rendimiento, ¿no? El KPI. Entonces, cuando le damos clic, pues va a aparecer una ventanita como esta. Entonces, ahí les va a mostrar esta ventana. Nos va a pedir el nombre, ¿sale? El nombre de nuestro indicador. Entonces, aquí yo le voy a poner, no sé, ejemplo KPI o KPI de demo o algo así. La descripción ya sabemos que es opcional, al menos ahorita que es un ejemplo. Ya cuando sea algo real, pues pondría en la descripción de para qué va a ser ese indicador, ¿no? Índices de productividad, de eficiencia, tiempos, ¿no? Con todo lo que ya vimos en la parte teórica. Vamos a ponerle... Aquí además le puse que esto es un ejemplo de la definición de un KPI en SQL Server Reporting Service. Nada más. La descripción, insisto, pues es así como que opcional. Ahí ustedes le pueden poner alguna que ustedes quieran. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Al momento, definir un nombre, ejemplo KPI, incluir una descripción. Ahora, la parte interesante es la configuración de los datos. Recuerden que un KPI necesita 3 elementos, un valor base, un valor objetivo y un estado o un umbral, ¿sí? Entonces aquí nos va a pedir esos 3 elementos.
En la parte superior, donde dice formato del valor, pues es básicamente la manera en la que va a presentar esto que está aquí. Sí puede ser, tal vez estoy mostrando datos en moneda o en un porcentaje, ¿sale? O en un formato general. Entonces, lo podemos hacer. En este caso, como no estamos especificando qué es, si esos valores que nos regresa la consulta son números, unidades, porcentajes, lo voy a dejar en general. Y aquí vean, está lo que les menciono, el valor base, el valor objetivo y el estado. Entonces, en valor de entrada, por defecto dice manual, yo aquí pudiera escribir de manera o de forma manual, valga la redundancia, un valor, ¿sí? X, que compararía contra un valor objetivo. Entonces, automáticamente Reporting Service me hace el cálculo. Lo voy a hacer ahorita, esto, aunque ustedes no lo hagan ahorita que me están dando seguimiento a la práctica, simplemente para que vean el ejemplo. Si yo pongo que el valor base es 10 y mi objetivo, lo voy a poner ahorita como manual, digo que es el 100%, ¿sale? Entonces, tal vez esto para mí sería que está mal, ¿no? Recuerden aquí los tres estados o los tres indicadores del KPI que funciona como semáforo, rojo, verde y amarillo. Bien, sería que tenga un estado de 1, regular, amarillo, neutro y mal, rojo en -1. ¿Sale? Entonces yo, por ejemplo, si estoy al 10%, pues diría que está mal, ¿no? Y vean, aquí me dice esta referencia, ¿no? Esta comparación, ¿no? Esta relación. Tengo 10, estoy o me falta un 90%, ¿para qué? Para llegar al 100%. Si yo aquí le cambio, por ejemplo, y digo que va a ser 50, me dice que estoy un 50% abajo. Tal vez aquí yo ya tendría que cambiar, ¿no? A lo mejor digo, bueno, 50% no está tan mal, ¿no? O digo 75%. Vean, me dice que estoy abajo por el 25% y tal vez para mí esto sea neutro. Y aparece, bueno, no se ve muy bien por la definición, pero es amarillo. Y tal vez si yo digo que tengo un 120, quiere decir que estoy arriba, ¿no? De lo esperado. Entonces, vean, me dice que estoy arriba de lo esperado por un 20%, ¿sí? Aquí, en este caso, lo vamos a hacer con datos de nuestro conjunto de datos, porque no es fijo. Aquí lo interesante del KPI es que me esté leyendo datos en tiempo real de algún lugar y eso lo puede representar en el indicador, ¿no? En el KPI. Y bueno, para hacer esto, obviamente vamos a cambiar aquí esta parte de la entrada manual, lo vamos a colocar como conjunto de datos y donde dice seleccionar conjunto de datos, le vamos a dar clic en la opción de los tres puntitos, a la izquierda donde dice sin establecer. A ver, me voy a regresar un poco. Aquí le damos clic en este punto, bueno, esos tres puntitos. Nos manda al panel de inicio, a la ventana de inicio o a la ruta de inicio más que otra cosa, para que yo diga dónde están mis conjuntos de datos. ¿Dónde lo tenemos? Aquí en Datasets, ¿sale? Entonces le puchamos en Datasets y tenemos nuestro origen de datos, ¿no? Que es el único que tenemos. Entonces le damos DSKPI y vean, aquí me aparece el resultado que me genera la consulta, ¿no? Que esta es una consulta que, como les mencionaba hace un momento, pues está simulando datos o lectura de datos de una base de datos que existe, ¿no? Entonces esto que está aquí, ahora nos da las tres opciones, ¿no? Esto que estamos indicando para el valor base, ¿de qué columna va a ser? Aquí intencionalmente en nuestra vista le pusimos que en la primer columna pues tenemos los valores que vamos a tomar como base. Entonces vamos a marcar esto. Y aquí nos va a decir cuál quieres o cuál registro quieres. Aquí son 3, pero pudieran ser 100, pudieran ser 1000. Entonces, ¿quieres el primero? ¿Quieres el último? ¿Quieres el máximo? ¿Quieres el mínimo? Un promedio de esos valores, una suma, ¿sale? Entonces, aquí vamos a suponer, voy a escoger el último, ¿no? Entonces, quiero evaluar en el KPI este registro, la comparación del 20, que es el valor base, contra el objetivo, que es el 25. Entonces le voy a decir aquí que sea el último, ¿sale? Entonces me va a evaluar cuál registro dentro de este conjunto de datos que está aquí, ¿sale?
Y de manera particular, lo que va a tomar como base es el 20, que es el último campo de esta columna que estamos seleccionando. ¿Sale? Entonces, hacemos esto, seleccionamos valor base, en agregación utilizamos el último y le damos a aceptar. Ahí lo pienso un ratito y aquí ya queda registrado, ¿no? Ahora, vamos a hacer algo similar, bueno, de hecho es casi lo mismo, pero con el valor objetivo. Entonces, este valor objetivo le vamos a decir conjunto de datos y donde dice sin establecer, repetimos el proceso, nos vamos a nuestra carpeta de datasets, seleccionamos nuestro dataset del KPI y ahora, ¿qué columna tiene los objetivos? O el valor objetivo, lo que queremos alcanzar. Pues este que está aquí, valor objetivo. Ahora, ¿contra quién vamos a comparar este 20? Contra este 25, que es el último. Pudimos también haber utilizado el primero. ¿Vale? Ahora vamos a darle clic en aceptar. Ahí se quita el error. Y ya por último, lo único que nos va a faltar hacer es seleccionar nuestro estado. Aquí en estos umbrales de los KPIs de Reporting Service solamente tenemos esos tres. Si recuerdan lo que hicimos en sesiones pasadas con el Power Pivot, sí teníamos más o la posibilidad de generar más umbrales, incluso definir más colores. Aquí lo vamos a hacer con estos tres elementos. Entonces, en estado también vamos a seleccionar de conjunto de datos, porque vamos a asumir que ese cálculo lo estamos haciendo con datos reales de la base de datos, lo estamos determinando y vamos a ver ese valor, si está 1, si está bien, neutro o mal. Y aquí, sin establecer, pues vamos a hacer lo mismo. Datasets, seleccionamos nuestro KPI y ahora vamos a marcar el estado. Ojo, recuerden, este estado lo tendremos que calcular de alguna manera, lo tenemos que generar en tiempo real, no en función de los datos y el objetivo. Entonces tenemos -1, yo puse los tres para el ejemplo, ¿no? Para que veamos cuáles pudieran ser las tres variaciones. Entonces, en este caso estamos ejecutando que está aquí, ¿no? El último base contra el último objetivo y el estado, ¿sale? Entonces seleccionamos estado y seleccionamos aquí el último registro que tengamos. Le damos a aceptar. ¿Sale? Entonces vean, aquí ahorita me lo está detectando como 1. Entonces, como es 1, para Reporting Service el 1 es verde. Y me dice que estoy por debajo del 20%. ¿Sale? Porque si hacemos la definición, 25, que es el valor objetivo, es el 100%. Entonces, 20, ¿cuánto equivale? ¿O a cuánto equivale? Al 80%, ¿no? Entonces, ¿cuánto me falta para llegar al objetivo? Un 20%. ¿Sale? Y bueno, aquí eso también lo podemos hacer. El conjunto de datos de tendencia. Vamos a seleccionarlo. Vamos a escoger aquí nuestro KPI de nuevo. Y lo que nos dice la tendencia pues es el estado. Lo pudimos haber dejado así para este ejemplo. Aquí bueno, lo vamos a aplicar de esta manera. El estado es el que nos dice la tendencia para saber si está bien, mal o regular. Ahí está. ¿Sale? Ahora, si yo utilizara otros datos, vean, si yo por ejemplo, bueno, aquí tenemos la parte de la visualización, cómo lo queremos, en algún formato en específico, donde nos va diciendo la tendencia. Ahorita esto se muestra de esta manera.
porque seleccionamos el apartado de tendencia. Si no lo hubiéramos marcado, pues nos hubiera aparecido la relación, ¿no? Pues ahí vean, nos va a ir mostrando. Obviamente ahí tendríamos que ver un poquito más cómo funcionan este tipo de gráficas para comprender. Y bueno, no vamos a agregar aquí ninguna URL como parte de los enlaces o referencias tal vez a otro reporte donde podamos ver el detalle. Ahorita es algo básico. Y antes de que le den ustedes aceptar, yo lo voy a hacer con otros datos para que vean cuál sería el resultado. Entonces, si yo, por ejemplo, hubiera seleccionado el primero, vean, voy a escoger el primero. ¿Dónde está primero? Acá está, no veo. Entonces, ¿quién me estaría comparando? O me está tomando este 5 comparado con el 25. Entonces, aquí vean, vamos a cambiar esto. El objetivo ahora va a ser el primero. Es decir, 5 con 25. Vean, aquí cambia. Me dice que estoy abajo por un 80%. ¿Y por qué me sigue apareciendo en verde? Porque en el estado está evaluando y yo quiero que evalúe que está aquí, ¿no? El primero, que me dice el -1, ¿sale? Entonces cambia a rojo. Si yo evaluara algún otro, pues obviamente va a cambiar, ¿no? Lo voy a dejar a como lo teníamos todos, que era con el último, pero ahí es para que lo vean cómo es que funciona. El último. Y aquí el estado, igual del último. Y bueno, una vez que tenemos esto, le vamos a dar clic en crear y ya nos muestra aquí el indicador. Y así es como vamos a configurar o podemos crear nuestro KPI. ¿De qué depende? Pues obviamente del proceso que estemos evaluando, de lo que queramos mostrar, de lo que queramos ejemplificarle al usuario, ¿no? Yo lo hice con este conjunto de datos, pues porque para que ustedes comprendieran esta parte de las ventas, ¿no? Bueno, del proceso, perdón, para la generación del KPI, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver otro ejemplo diferente, pero un poquito más complejo, ¿sale?